This here, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one, them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, it's so pretty. I'm too hot. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Ambientalismo Libre. Espero hayan disfrutado estas fiestas de Halloween con sus familias y amigos. Y ahora, para refrescarnos un poco todo lo que es el clima pesado que ha habido en cuanto a las elecciones y lo que está pasando en México y el huracán y todo eso, vamos a hablar un poco de por qué la gente, pese a todo lo que está pasando, sigue apoyando ese tipo de políticas que lo único que nos muestran son malos resultados. Y es como que si esas personas vivieran en una realidad alterna. Y en ambientalismo no solamente trata de cuidar el ambiente, ya hemos tenido capítulos en los cuales hacemos una profundización en la biología misma. Y hubo capítulos, incluso hicimos una profundización en la biología del ser humano. Y hoy vamos a traer a cuenta un poquito de esto. Hace poco encontré un documento donde el economista de aquí de Estados Unidos, llamado Walter Block, habla sobre lo que él descubrió junto con biólogos respecto a las personas que tienen esta tendencia a apoyar el tipo de políticas que ahorita están rigiendo gran parte del mundo, especialmente el socialismo. Que al final de cuentas no olvidemos que es un estatismo, es un estatismo muy fuerte. Entonces, el problema, como decía otro gran economista que también está vivo ahorita, Huerta de Soto, dicen, ya no, el problema no era el socialismo, ¿no? El problema siempre fue el estatismo. Y el artículo se llama, en inglés, Evolutionary Psychology, Economic Freedom, Trade and Benevolence. Psicología evolucionaria, libertad económica, eh, trato y benevolencia. Y lo hace junto con los autores John Levendis y Robert Eckhart, el año 2019, en la revista Economic Perspectives, por si quieren darle una ojeada, van a disfrutar mucho, no es un artículo muy largo y es muy fácil de entender con un lenguaje no muy técnico. Y bueno, ¿qué dice este artículo? El artículo primero nos da una idea de lo que está pasando y es algo que los libertarios probablemente se han dado cuenta, sin ser súper expertos en biología o en estadística, es que somos poquitos, somos muy pocos y realmente el círculo social que podríamos tener se reduce bastante. No sé si lo han notado ustedes, pero yo en lo personal, desde que he empezado a hablar de la libertad económica y peor siendo del área de la ecología, me he ganado la aversión de mucha gente, muchísima gente, podría decirse casi el 95% de los allegados que tenía, no les ha gustado lo que he dicho, ¿no? Y eso te deja en una proporción de personas con las cuales puedes hablar muy baja. En el artículo se menciona que, por ejemplo, en Estados Unidos, el Partido Libertario a lo mucho llega al 3% de presencia en las elecciones para la presidencia, ¿no? 3% es casi nada para un país tan grande. Los autores creen que no solamente se debe esto a una falta de educación en economía, sino que hay un fenómeno biológico detrás de todo esto, algo que está implícito en la esencia misma de estas personas. Entonces nos habla, según la evolución, que hay dos tipos de cooperación: la cooperación explícita y la cooperación implícita. La explícita es que yo deliberadamente te regale algo, o sea, te voy a cooperar dándote esto que es mío, para que te vaya mejor, ¿ok? Y la implícita es que yo te voy a dar esto, pero a cambio me tienes que dar otra cosa. Pero sigue siendo una cooperación. Recordemos muy bien, en capítulos pasados lo hemos visto, o en mismo México Libertario pueden ver en la gran gama que tenemos de videos de educación, cómo el intercambiar no es algo malo, ¿no?
él está ganando algo, yo estoy ganando algo, estoy dando algo que no necesito tanto por algo que realmente necesito, y la otra persona me está dando algo que no necesita tanto por algo que realmente necesita. Ambos salimos ganando. Es una forma de cooperación, ¿ok? Pero es diferente, no está diciendo estoy regalando, no es explícita como acabo de explicar. Y si recordarán, hace un tiempo hicimos un capítulo que habla de la teoría de juegos, el capítulo se llamaba Orden Espontáneo, y ahí se ve cómo la naturaleza misma y la evolución de los seres vivos en la Tierra se basan en una cooperación que es a final de cuentas un egoísmo. ¿Por qué un egoísmo? Si lo ven en el capítulo está más profundizado, pero voy a resumirlo un poco. Yo voy a ayudar a otra persona no tanto por una gran bondad que tenga, que sí la puede haber, pero a veces no es necesariamente el caso, sino que la vida es tan cambiante que en un futuro yo puedo tener problemas. Y si yo ayudé a alguien, lo más probable es que ese alguien me ayude a mí en un futuro cuando las cosas estén contra mí. Y si yo ayudo a muchas personas, esas personas es muy probable que algún número de ellas, por, por más bajo que sea, mientras más tenga, voy a tener una esperanza de salir del problema que tengo. Y eso se ha dado de forma involuntaria. Por eso le dicen un orden espontáneo, es una forma involuntaria de llegar a esa conclusión. Lo hemos llegado los humanos, lo han llegado las bacterias, lo han llegado los virus. La evolución de la vida en la Tierra ha llegado a esa conclusión. Mediante la teoría de juegos se puede explicar eso. ¿Ok? Entonces, pese a todo eso, los periodos de libertad realmente que han habido en la Tierra o en la historia reciente, se podría decir que son muy pocos. Estados Unidos antes del siglo XX, Inglaterra durante la Revolución Industrial, Irlanda antigua, Islandia antigua, actualmente Singapur y Hong Kong tienen mucha libertad económica, pero no tanto libertad humana. ¿Y por qué este fenómeno de haber tan poca libertad? ¿No? Se puede decir que el humano tiende a apoyar más la cooperación explícita y a condenar más la cooperación implícita. Porque la implícita, a ojos así, simples, de un ser antiguo, de un ser primordial, es como un egoísmo, ¿no? O sea, yo no te voy a dar nada así nomás porque sí, me tienes que dar algo a cambio. Y eso les hace pensar que está mal, no realmente no lo está mal. Está, por ejemplo, cuando hubo lo del COVID, suben los precios porque hay escasez. Hemos explicado cómo se maneja este fenómeno. Empieza a haber una escasez por la demanda que hay, suben los precios y la gente se enoja. Creen que las farmacias están subiendo los precios de los medicamentos, de las mascarillas para el COVID, por la simple gana de aprovecharse de la tormenta, cuando no es así. Está pasando de que empieza a haber una, una demanda alta, se empieza a haber escaseo y eso hace que automáticamente suba el precio porque es más preciado para la gente. La misma gente le está dando el precio. Y, y piden un control de precios, que causa todo lo contrario, ¿no? El control de precios le dice al empresario que no va a ganar dinero vendiendo esas cosas, pues, para que le invierte. Y hay más escasez. Y, hubo el caso donde yo vivía en México, que el transporte público era tan malo, tan ineficiente, que empezó a haber un servicio de taxis informal en el mercado negro, sin necesidad de que haya un gobierno que haga un control de precios. Los carros más equipados y más bonitos empezaron a cobrar más. Y la misma gente que se organizaba para tener esos taxis de mercado negro empezó a pedir en las plataformas digitales piratas que hubiera un tope máximo de precios. No les gustaba que pasara cierto precio y había problemas, hasta podían terminar agrediendo al taxista que suba más de ese límite. Conclusión, terminó siendo que eh, el servicio y la calidad de esos taxis piratas bajó demasiado, al punto de que pues ya daba igual tomar un taxi normal que un taxi público. Entonces, ¿a qué conclusión llegan con el artículo? Los simios, los primates antiguos, llevaron millones de años cooperando explícitamente, porque no había un trueque. Ahorita podemos ver primates que cooperan entre ellos explícitamente para asegurar en su futuro que les vayan a ayudar a ellos también. Y esto se aplicó durante muchos años, especialmente en las familias, y en la actualidad las familias hacen eso.
No, no hay una cooperación implícita, siempre es explícita en la familia. No es de que, oye, hijo, hoy te di comida, tienes que pagar. No. Entonces, eh, ese tipo de dinámica se mantuvo mucho tiempo entre familias, clanes y hasta las tribus incluso. Y la cosa empezó a cambiar cuando los humanos en población crecieron demasiado, de miles a millones, ¿no? Y la cosa ya no es igual. La, 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 la programación genética que durante millones de años prevaleció ya no es la misma. Ya no se aplica de la misma manera cuando la población va creciendo, porque son completos extraños. Yo no puedo estarle regalando todo a la gente que no conozco, ¿no? Entonces, empezó a haber un cierto trueque. O sea, los humanos primordiales empezaron a hacer el trueque, ¿no? Empezaron a intercambiar cosas que no necesitaban tanto por cosas que sí necesitaban tanto. Qué sé yo, el leñador empezó a intercambiar madera por carne, el que cazador cambiaba carne por ropa, el que hacía los textiles, y poco a poco se fue formando un mercado. El problema era que era imposible dividir cómo te pago por carne si yo no si a ti no te gusta la madera, yo solo puedo ofrecerte madera, ¿no? Y se inventó el dinero, que también ya vimos cómo fue el proceso de la invención del dinero. Pero este proceso, el primer proceso que es el trueque, sucedió hace 100.000 años, aproximadamente 5.000 generaciones. Suena muchísimo. Pero cuando ya hubo dinero, esto sucedió apenas hace 10.000 años, o sea, 500 generaciones. El hombre como tal, en la Tierra, desde que ser un primate o un mamífero, vamos a la parte más baja que es el mamífero. El mamífero tiene más de cientos de millones de años en la Tierra, o sea, esos son más de 5 millones de generaciones que se ha mantenido bajo una especie de cooperación explícita, ¿no? ¿Por qué digo el mamífero? Simplemente porque el reptil no cuidaba de sus crías, ¿no? El reptil deja sus crías y se va. Había poca cooperación explícita. El mamífero es el primer animal que se queda en la crianza durante mucho tiempo de las crías. Ahí empieza la primera cooperación explícita. Y se mantiene eso durante tanto, tanto, tanto tiempo que se queda cableado. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, la cantidad de tiempo que tenemos en un mercado no es nada, no es ni siquiera un parpadeo con la cantidad de tiempo que tenemos en el otro tipo de cooperación. Entonces, ese cableado genético de comportamiento en el desarrollo del cerebro hace que las personas, en su gran mayoría, no puedan sobrepasar este instinto que hay. La única manera de sobrepasar ese instinto a la cooperación explícita es mediante un razonamiento profundo, que pocas personas pueden y logran vencer esa programación genética que tienen muy bien grabada. Saquen sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Las personas que van más allá de la cooperación explícita y que han entendido cómo funciona un mercado son pocas. Y de acuerdo a la teoría de juegos y la evolución y el libro que vimos del gen egoísta, la población se va a llenar con gente que haga bien las cosas de a poquito. Entonces, en un ambiente que no es favorable, esas personas no van a tener mucho éxito hasta que su número empiece a crecer. ¿Cómo hacemos crecer ese número de personas? Sigan practicando, sigan educando, sigan viendo y transmitiendo la cultura, la inteligencia, las ganas de aprender y razonar por sobre los instintos para que las personas empiecen a hacer una evolución de ideas. Como también vimos en el gen egoísta, las ideas pueden tener un gran peso y pueden mutar y evolucionar mucho más rápido que los genes, lo cual a los humanos nos ha puesto en el lugar que estamos como la especie dominante de la Tierra. ¿Ok? Bueno, espero que esto les sirva de algo, no se sientan solos, siéntanse de las pocas personas que tienen la capacidad de sobreponerse a un cerebro primitivo. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.